Gracias, doctora. Gracias por la oportunidad de participar en este curso. Vamos a empezar con enfermedades articulares degenerativas. Las enfermedades articulares degenerativas son un viejo problema, casi tan viejo como el expositor, sin soluciones nuevas, o sea, no hay mucho bajo el puente. Ahora, la enfermedad degenerativa es siempre secundaria a algo, ya sea una enfermedad articular que debilita los componentes articulares, ya sea a un sobreuso, una sobreutilización por razones deportivas, laborales u otras. ¿Cómo la podemos clasificar? La enfermedad degenerativa afecta articulaciones sinoviales y en ese caso se habla, ¿no es cierto?, de osteoartritis en la literatura americana, osteoartrosis en la literatura europea y nosotros lo achicamos así como hacemos cafecito, tecito, artrosis. También afecta la centesis o ligamento, afecta a todos los componentes de la articulación en realidad y puede darse en el esqueleto axial y en el esqueleto apendicular. Esta, ¿no es cierto?, es una enfermedad de desgaste del cartílago articular, desgaste de los ligamentos, desgaste de las entesis. Pero y es la artropatía más frecuente. Sin embargo, no solamente se produce un desgaste de la articulación, sino que se desgasta toda la economía, inclusive, ¿no es cierto?, la capacidad de recordar. Y esto nos trae aparejados algunos problemas o algunas dificultades, que es cómo diferenciamos los cambios morfológicos del desgaste fisiológico del que produce la sintomatología clínica relevante, porque es de todos nosotros conocidos que la señora Juanita cuando consulta le duele la rodilla izquierda y nosotros en nuestras imágenes demostramos unos atroces cambios morfológicos en la rodilla del otro lado, ¿no es cierto?, que no le duele. Entonces ahí hay una discordancia y una dificultad para abordar este tema de las enfermedades degenerativas articulares. Por otro lado, la clínica no se correlaciona con las escalas de medición de la progresión morfológica de la enfermedad. Existen dos escalas que son la del Western Ontario McMaster University usada en Canadá y la de Kelvin Lawrence que se usa en Estados Unidos y Europa, que simplemente es decir que esta artrosis es grado 1 porque tiene un osteofito y esta otra es grado 20 o 30 porque ya no tiene espacio articular. Ahora, y no se correlaciona con la escala ni con los hallazgos de la resonancia magnética, vale decir, lo que encontramos no tiene que ver con la sintomatología clínica. Si el tejido blanco de la enfermedad degenerativa articular es el cartílago, deberíamos suponer, ¿no es cierto?, que la resonancia magnética debería ser el examen de elección, porque no hay nada que demuestre mejor las lesiones del cartílago, y vemos una erosión, ¿verdad?, que la resonancia magnética, que muestra no solo las erosiones que las ve el artroscopista, sino que muestra las alteraciones de la señal intrasustancia. Gracias. Y que además muestra las lesiones acompañantes, no solo las del cartílago, líquido articular, cuerpos libres, etc. La segunda dificultad tiene que ver con el tratamiento. Cualquier tratamiento que le demos a la artrosis no revierte los cambios en el cartílago. Por lo tanto, solo tenemos tratamientos sintomáticos en base a medicamentos que solo combaten los síntomas y los casos extremos se tratan todos o casi todos con artroplastías. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la investigación también la otra dificultad está limitada por la inexistencia de marcadores, o sea, no tenemos nada que nos indique durante la evolución de la enfermedad cuál cartílago se va a echar a perder y cuál no. Y por último, ¿no es cierto?, lo tan conocido actualmente que es la costo-eficiencia o la ética de cuidar los recursos de la salud. O sea, no hay, con el uso de la resonancia magnética no se modifica el resultado de la enfermedad y el resultado clínico del paciente. Por lo tanto, la radiología simple, ¿no es cierto?, sirve para confirmar el diagnóstico, controlar la progresión y detectar complicaciones, lo cual fue descrito ya en el año 1990 y poco ha cambiado. Ahora, en situaciones especiales, como por ejemplo cuando se requiere hacer una prótesis unicompartamental de rodilla, es imprescindible saber que el resto del cartílago en el otro compartimento está sano, porque si no fracasa el procedimiento. Y en esos casos está indicada una resonancia magnética de elección, en estos casos puntuales. En
y para detectar complicaciones como la osteonecrosis, en los cuales la resonancia magnética y las técnicas seccionales en general están indicadas. Ahora, ¿cuáles son los signos que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el estrechamiento focal del espacio articular, focal especialmente en las articulaciones que soportan peso, que es lo que traduce el daño al cartílago. Vamos a encontrar esclerosis o ebullización, ¿no es cierto?, que es nada más que la manifestación de la compresión trabecular subcondral y la necrosis subcondral. Vamos a encontrar los quistes subcondrales, ¿verdad?, que son cavidades u oquedades rodeadas de un halo esclerótico que también se ubican, como su nombre lo dice, en el hueso subcondral y que son determinadas, la mayoría de los autores está de acuerdo en esto, por intrusión sinovial o de líquido. Y la osteofitosis, que es el cambio reparativo, es decir, aquellas zonas del cartílago en las zonas de no carga que no se alteran, se reproduce, se regeneran, dando lugar a estos crecimientos marginales, ¿no es cierto?, centrales, periostales o capsulares. Algunas articulaciones como la rodilla tienen mal alineamiento, especialmente en varo. Ahora, todos estos son cambios reparativos y destructivos que se traducen en las imágenes, ¿verdad? Este es el lugar donde fue este curso el año pasado. Y ahí ustedes ven el auditorio y ahí ven al doctor Verdugo, que después de dar su charla de lesiones deportivas está pronto a tirarse a la piscina. Y esta es una ubicación y una situación habitual en la que hacemos estos cursos. Este año, por razones de presupuesto, hemos tenido que venir aquí. Ahora, hablando de localizaciones, ¿no es cierto?, la cadera es una de las articulaciones que más se compromete con esto. Y el signo más confiable es el estrechamiento asimétrico del espacio articular, vale decir, la zona de carga es la que se modifica. Y esto nos permite definir patrones de migración, que en la radiología simple son la migración hacia superiorocefálica, la migración axial y en algunos muy raros casos la migración medial, o sea, la cabeza migra hacia arriba, hacia acá y hacia acá. Con técnicas seccionales nosotros podemos ver además la migración anterior y las alteraciones del acetábulo que tienen que ver con el pellizcamiento, que no vamos a tratar aquí por razones de tiempo, pero que si no es tratado puede terminar en una artrosis. La migración superomedial y superolateral hacen por sí el 80% de los estrechamientos focales del espacio articular. Ahí tenemos dos ejemplos. La migración axial, que es propia, ¿no es cierto?, de las enfermedades, es más frecuente en las enfermedades inflamatorias, las artropatías inflamatorias, se compromete ese segmento, ¿no es cierto? También se da en la artrosis, y cuando se da en la artrosis se acompaña de osteofito, esclerosis, etcétera. Ahora, hay una condición familiar que se llama la otopelvis o la enfermedad de Otto Kroba, que es una condición familiar que los enfermos tienen las cabezas migradas hacia medial y tienen protrusión acetabular que termina en artrosis secundaria y reparación con prótesis, que es necesario conocer. Ahora, la migración medial ocurre en algunas escasas ocasiones. Los quistes subcondales pueden ser muy variados, ¿no es cierto?, muy distintos, desde pequeños quistes con poco compromiso del espacio hasta una gran cantidad de quistes con gran compromiso del espacio articular. Uno de estos quistes, ¿no es cierto?, es el quiste de Eggers, que es un quiste en el borde marginal del acetábulo, ¿no es cierto?, y que es un quiste único que se acompaña que puede ser la manifestación inicial de la artrosis. Ahora, ¿alguien quiere opinar sobre este quiste que hay acá? ¿Cualquiera en la sala? Bien. Este quiste es distinto a este, ¿verdad? Y es distinto porque tiene un gran borde esclerótico, porque tiene esclerosis al medio, y lo que es más importante, ¿no es cierto?, porque no tiene compromiso del espacio articular. No hay artrosis, no hay enfermedad degenerativa articular que no tenga compromiso del espacio articular. Y esto es la metástasis de un cáncer tiroides, así que ojo. Ahora, aquí hay otro caso que tenemos migración axial, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere opinar? Bien, dijimos que la migración axial era más frecuente en las artropatías inflamatorias, por lo tanto tenemos que fijarnos, además de la migración axial, en que no hay lesiones productivas, no hay osteofitos, ¿no es cierto?, no hay esclerosis. Entonces, si miramos con más detenimiento las articulaciones sacroiliacas, que prácticamente no existen,
y por lo tanto esto es consistente con una espondiloartritis anquilopoyética. Ojo, ¿eh? Ahora aquí tenemos dos casos distintos. El de arriba es uno y el de abajo otro más avanzado. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere opinar? Ya. Perfecto, muy bien. Ahí. ¿Y en qué consisten los cambios degenerativos? Bien. Lo que se ve es, tal como dice el doctor, ¿no es cierto?, se ve una migración axial de la cabeza, lo que determina, lo que condiciona la aparición de la protrusión acetabular. Pero no se ve muy bien en las radiografías de arriba, pero sí en las de abajo, que son de otro paciente. Hay además lesiones activas, hay úlceras, hay erosiones. Y hay muy pocos signos productivos, a pesar de la gran destrucción que ustedes ven ahí abajo, ¿no es cierto? No hay osteofitos por ninguna parte, ¿se fijan? Una enfermedad bilateral. Entonces esta enfermedad no debe ser una enfermedad degenerativa, debe ser otra cosa. Y la otra cosa que es, ¿no es cierto?, es una artritis reumatoide. Si el sello de la artritis reumatoide, ¿no es cierto?, se lo pone en la existencia de úlceras que no se ven bien, de erosiones que no se ven bien ahí, pero créanme, están. Estos son tres casos distintos. Los dos de arriba son uno solo. Concentrémonos en el de arriba. ¿Qué les parece el de arriba? Aquí, este y este. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Muy bien. Aquí lo que llama la atención es una gran destrucción de la cabeza femoral. Son dos radiografías sucesivas separadas por el tiempo. La gran destrucción de la cabeza articular con áreas de menor densidad alternadas con áreas de mayor densidad, que se hacen más evidente acá. Pero, ¿no es cierto?, lo que notamos es que el espacio articular en ningún momento está demasiado comprometido. Aquí se ve prácticamente normal y aquí es ligeramente estrechado. Entonces, esto nos orienta hacia el diagnóstico de una osteonecrosis o una necrosis aséptica de la cabeza femoral. Cuando esto pasa, en etapas muy avanzadas, es difícil diferenciarlo de la artrosis. El caso de acá, lo que llama la atención, ¿no es cierto?, es que prácticamente no tiene espacio articular, pero sí tiene muchos quistes, ¿no es cierto? Lo que predomina aquí, lo que llama la atención son quistes, 1, 2, 3, 4. Esto es una enfermedad de la sinovial conocida como sinovitis billonodular pigmentada, de manera que, ojo, no todo lo que tiene quistes y lo que tiene estrechamiento del espacio articular es artrosis. Ahora ya tenemos otra imagen, ¿no es cierto?, en que vemos una cabeza femoral que está ligeramente corrida hacia medial. Pero lo que nos llama la atención es la estructura ósea, que es gruesa, trabecular, ¿no es cierto?, ensanchada, lo que es consistente con una enfermedad de Payet. O sea, lo que les quiero mostrar con esto es que los signos de la artrosis se suelen dar en otras enfermedades, por lo cual tenemos que tener cuidado con los diagnósticos diferenciales. En general es fácil la enfermedad degenerativa, pero a veces presenta problemas. En la pelvis no solamente se produce alteraciones en las caderas, sino que también hay en la sínfisis del pubis, en la columna distal y en la articulación sacroiliaca. Nuevamente nos encontramos, ¿verdad?, con este caso, que vemos aquí una gran área de esclerosis y acá una esclerosis, esta consistente con una enfermedad degenerativa, y aquí vemos también cambios degenerativos en la sínfisis del pubis. ¿Alguien quiere opinar sobre esa área de esclerosis que se ve ahí? Tenemos la interlínea, la tenemos perfectamente delimitada y la superficie sacra, ¿verdad?, no está afectada. Tiene mucha esclerosis en relación a la disminución de la amplitud del espacio en la derecha. Aquí. La otra se ve más o menos normal, ¿sí? Claro, y tiene borde esclerótico a los dos lados, perfecto. Es una paciente mujer, exactamente. Por lo tanto, esto no es una enfermedad degenerativa, sino que resulta ser, ¿no es cierto?, la variante de un osteosarcoma. No, la iritis condensante es más triangular y siempre tiene una interfase neta y definida, pero hay que diferenciarle la iritis condensante, que son cambios postparto, digamos, junto con las de la sínfisis del pubis. Pero este no era una iritis condensante porque sus bordes no son rectilíneos, porque
tiene un patrón como invasivo. Y la radiografía de abajo evidentemente tiene signos degenerativos aquí, ¿verdad? Pero además, ¿le notan algo más? Le notan esta gran lesión osteolítica que tiene aquí, ¿no es cierto? Que el diferencial tiene que ser una localización secundaria, vale decir una metástasis o un mieloma, una variedad de mieloma, que es lo que resultó ser. O sea, lo que le quiero mostrar con esto es que las enfermedades degenerativas es tan frecuentes que tenemos que tener cuidado con eso. Bien, este es el patio de un convento en Lima, y aquí hay un radiólogo nacional que está mirando esta coronta de manzana aquí pensando que es un cáncer de colon. En los conventos tienen al lado iglesias, ¿no es cierto? Y en las iglesias la gente va a orar y generalmente ora de rodillas. En la rodilla los signos degenerativos son los mismos que en la cadera, ¿verdad? Puede tener estrechamiento asimétrico del espacio articular, los osteofitos marginales, puede tener cuerpos libres, en etapas más avanzadas puede tener sacabocado la cara anterior del fémur, cuando el compromiso es preferentemente femoropatelar, puede tener entesofitos en el tendón del cuádriceps y calcificaciones meniscales. Este no es un signo específico porque se puede ver en otras anomalías. Ahora, no todo lo que brilla es oro, ¿no es cierto? Aquí tenemos estrechamiento del espacio, esto es una entesopatía postraumática, que se ve ahí también. No todo lo que, aquí tenemos estrechamiento del espacio articular, tenemos, ¿no es cierto?, osteofitos marginales, tenemos un poco de inclinación de la rótula, etc. Entonces esto nos estaría orientando hacia una enfermedad degenerativa, más sin embargo, como todo no es fácil en la vida, ¿no es cierto? Si miramos más atención vamos a ver calcificaciones meniscales, vamos a ver áreas de condrocalcinosis que son muy típicas aquí por estos punteados en hilera, vamos a ver calcificaciones de ligamentos y calcificaciones capsulares. Y todo esto, ¿no es cierto?, unido a la artrosis, es consistente con una enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato dihidratado, que es uno de los diferenciales, ¿no es cierto?, Aquí tenemos otra enfermedad más grosera que tiene las mismas alteraciones, ¿verdad?, que también es una enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato dihidratado. Enseguida tenemos los cuerpos libres. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, estrechamiento del espacio articular, pero ya nos está llamando la atención que están los dos espacios estrechados y no es asimétrico. Hay osteofitos marginales y estos cuerpos libres que tienen como un, ¿no es cierto?, podríamos decir matriz condroidea, ¿no es cierto? Y esto definitivamente no es una enfermedad degenerativa, sino que es una artrosis secundaria a una osteocondromatosis sinovial idiopática. Este caso de acá es espectacularmente bonito, ¿no es cierto?, en que prácticamente no hay espacio articular, en que hay gran área de esclerosis, ¿no es cierto?, especialmente en esta zona donde hay un defecto de llenamiento, además, gran esclerosis y ulceración y erosiones. Esto evidentemente es una enfermedad articular inflamatoria, ¿no es cierto?, que es una artritis reumatoide que resultó tener aquí, con la resonancia, una osteonecrosis agregada por el tratamiento con corticoides. Ahora, en cuanto a la distribución compartamental de las lesiones, ¿no es cierto?, tenemos que tener ojo cuando son discordantes entre el compartimento femoropatelar y mucho compromiso, de la femorotibial y mucho compromiso del femoropatelar. En esos casos nosotros tenemos que pensar en dos entidades. Una es la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato que ya hemos visto, y la otra es lo que resultó ser este caso, el hiperparatiroidismo, que por alguna razón tiene una predilección especial a comprometer este espacio. Podemos encontrar calcificaciones en la zona suprarrotuliana, que pueden ser entesofitos, pueden ser calcificaciones del tendón o pueden ser cuerpos libres intraarticulares. Esta es una escultura que está en la playa donde fue el curso anterior, en Punta del Este, ¿no es cierto? Aquí hay uno de los docentes participantes relajándose y uno podría pensar que está mirando esta escultura de un autor nacional, chileno, que está puesta ahí. Pero no, pues está mirando a una modelo argentina en topless que está detrás del dedo, digamos. Entonces, estos dedos nos llevan a las localizaciones más frecuentes de la enfermedad degenerativa en la mano, que son las interfalanges distales y proximales y esta área, trapecio metacarpiana, trapecio escafoidea. Dos pacientes distintos, dos alteraciones similares.
Esta área tiene especial importancia en el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Y generalmente las alteraciones artróticas comprometen esta articulación y esta articulación. Cuando vemos compromiso preferente de esta, únicamente aislada, tenemos que ir a buscar calcificaciones de ligamentos extrínsecos, que en este caso no hay, y en el otro caso sí los hay, ahí se ven muy tenues. Y aquí hay compromiso muy marcado de esta articulación y poco compromiso de esta otra. Y estos resultaron ser cristales de hidroxiapatita. Y esto resultó ser una artrosis. Eso no era un depósito de cristales. El depósito de cristales de pirofosfato en la mano tiene localizaciones, tiene condrocalcinosis, calcificaciones capsulares, por supuesto, y tiene compromiso de este sector y compromiso de estas dos articulaciones preferentemente, que es lo que se da en este caso. Ahora, hay una forma especial, ¿no es cierto?, que todos ustedes la conocen, ¿no es cierto?, que es la artropatía inflamatoria o la artritis la osteoartrosis inflamatoria, que compromete articulaciones interfalángicas distales, preferentemente y proximales, y respeta las metacarpofalángicas. Y tiene una erosión central, ¿no es cierto?, que le da este aspecto en alas de gaviota, que ustedes cuando ven el Festival de Viña que levantan la gaviota es exactamente igual. Esta enfermedad evoluciona por pusés inflamatorias que remiten y son periódicas. A veces es difícil diferenciarlo de esta otra enfermedad cuando los cambios de esta son más sutiles, pero esta, ¿no es cierto?, que tiene erosiones centrales también y es muy destructiva, afecta además estas articulaciones y es una psoriasis, ¿verdad? Ahora en el pie tenemos dos condiciones que son el alus valgus, ¿no es cierto?, en que la artrosis es secundaria a la subluxación y a los cambios posicionales de esa articulación, y el alus rígido, que es la artrosis, ¿no es cierto?, sin subluxación. Y en el pie también se puede dar la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato. Ahora en este faro están ahí arriba mirando el mar todos los docentes del curso anterior, ¿no es cierto? Ahí está el doctor Verdugo oteando al horizonte, y este faro, que se llama de tipo columnar, nos introduce los cambios degenerativos de la columna, ¿no es cierto?, que pueden ser, son generalmente de la columna baja, cuando hay espondilosis deformante, que es más frecuente en el segmento dorsal, hay discopatías degenerativas y hay esclerosis reactiva, que es traducción de la osteocondrosis. Aquí también se observa, ¿no es cierto?, compromiso de las articulaciones de Luchka, ¿no es cierto?, que es lo que se llama la oncoartrosis. Y para seguir con la columna, en este caso tenemos, ¿no es cierto?, una osteofitos deformantes en este segmento, pero lo que les quiero mostrar es este segmento de aquí. Esta es una enfermedad degenerativa y esta es otra enfermedad. En enfermedad degenerativa los ligamentos calcifican desde adelante hacia atrás, vale decir, se calcifica el ligamento, o se osifica el ligamento y deja siempre un espacio claro entre la vértebra, que generalmente conserva su forma cóncava, y la cara posterior del ligamento calcificado. En cambio, en esta otra enfermedad, ¿no es cierto?, la vértebra se pone cuadrada porque va osificando desde la pared anterior hacia el ligamento y lo engloba, por lo tanto no va a dejar este espacio. De manera que un signo que es útil para diferenciar esta artropatía degenerativa de esta artropatía inflamatoria, que es una espondiloartritis anquilopoyética, tiene más signos, pero nos vamos a basar en ese solamente, es ese espacio claro que tiene. Ahora, evidentemente en la columna las técnicas seccionales están indicadas no para la enfermedad degenerativa, que no tiene sintomatología, sino que para las complicaciones, hernias discales, etc. Eso era lo que conversábamos. Ahora, hay una entidad que es la hiperostosis esquelética idiopática difusa, ¿no es cierto?, que calcifica y que su etiología no es bien conocida ni se sabe cómo evoluciona. Pero lo que la caracteriza, ¿no es cierto?, es que compromete los segmentos cervical y dorsal, produciendo una calcificación continua de ligamentos y de anillos anteriores,
con preservación de la amplitud de los espacios intervertebrales. Por definición tiene que tener las sacroiliacas indemnes y comprometer por lo menos 4 segmentos continuos. Puede comprometer, además del esqueleto axial, que es donde se marca el esqueleto axial, el esqueleto apendicular con gruesos osteofitos de tipo degenerativo. Y para finalizar, ¿no es cierto?, seguimos utilizando la radiología convencional desde la época de Sócrates, que es un método indirecto de revisar el cartílago articular, que muestra cambios morfológicos más bien tardíos, ¿no es cierto?, y que es costo eficiente. Ahora, la resonancia magnética es el estudio directo del cartílago, ¿no es cierto?, pero va a tener su campo clínico cuando los resultados terapéuticos sean más efectivos y duraderos, que en la actualidad los cambios del cartílago pueden ser monitoreados con marcadores específicos y que se correlacionen con los cambios morfológicos y la revisión de los síntomas, vale decir, cuando tengamos tratamientos que sean efectivos para mejorar el cartílago. Y es usada ampliamente en investigación y estudios prospectivos de otras artropatías. En realidad existe una asociación para utilizar resonancia magnética en las artropatías, que es fundamentalmente europea. Pero la aplicación en cambio clínico para el estudio de artrosis no ha encontrado un su rol, porque como les dije, el cartílago una vez que se empieza a degenerar no lo detiene nada. Y para finalizar, esta es una iglesia, ¿no es cierto?, muy bonita, que está en la zona de Barranco, en Lima, que está muy cerca de Chorrillos, donde en la Guerra del Pacífico hubo una batalla muy importante, ¿no es cierto? Y por supuesto las tropas chilenas incendiaron Barranco y la iglesia no pudo ser reconstruida porque se perdió la técnica de hacer el techo de barro con cuero. Entonces la iglesia está muy bonita, pero está así. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a seguir.